como escribo para saber lo que escribiría si escribiese, algo así, ¿no? O sea, me parece que la escritura tiene mucho más que ver con el hallazgo, o sea, una actividad que uno emprende para encontrar y descubrir, que en mi caso hablo, que algo que uno dirige específicamente. Entonces, bueno, yo tenía allí un conjunto de relatos que no eran los 7 que están en el libro, sino que eran muchos más, y fui encontrando como hilos en común. Eran relatos donde el paisaje tenía un peso importante, eran relatos donde los secretos tenían un peso importante. Bueno, y fui un poco desbrozando, ¿no? Hasta encontrar más o menos 7 relatos que tuvieran cosas en común. Una de ellas, muy importante, la dijiste vos, tiene que ver con la idea de la mirada, con la idea de los ojos, con la idea de cómo espiamos, somos espiados, focalizamos, ¿no? Y después es un libro que tiene muchos cuentos, 6 de ellos que están situados en Argentina. Es un libro que yo escribí en pandemia, en un momento en el que todos estábamos encerrados. Y no fue a propósito, pero yo me doy cuenta que de alguna manera la idea de no poder viajar hizo que yo reconstruyera un poco ese paisaje de Argentina en el papel. Y el cuento que no es argentino sucede en el Parque del Retiro. Entonces hay muchísima naturaleza en este cuento. Y luego me vino la idea, ¿no?, de esta de que los jardines son espacios razonados, cultivados, pensados, y que si los abandonamos, de acuerdo en el terreno en que estén emplazados, pueden devenir desierto o selva, ¿no? Y claro, eso es la naturaleza de un jardín, pero también la naturaleza humana, ¿no? Un poco nosotros tenemos momentos de desborde, donde de alguna manera nuestras pasiones nos superan, o momentos en los que nos retraemos, ¿no? Y podemos decir que somos un poco más islas o desiertos. Y entonces encontré un poco por azar, hubo un jardín, leyendo no es un verso literal, pero estaba releyendo La tierra baldía de Eliot y no sé, Eliot me dictó, me dictó el título y después me gustaba también la idea porque en general se suele decir que lo que escribo es muy oscuro, como bastante radical, corporal, cruel, etcétera, que es verdad, pero yo creo que es parcialmente verdadero. Creo que también hay un montón de belleza que se confronta con un montón de otras cosas más cercanas a lo que no nos gustaría. Entonces, para mí, de la manera en que yo concibo el mundo, que no lo concibo como categorías puras, sino como todo mucho más mezclado, lo bello es condición y límite de lo siniestro, ¿no? Si yo escribo siniestro, y quizá eso es lo que más permea al lector, es eso, la belleza es condición de lo siniestro, porque sin belleza no podemos advertir eso que perdemos, eso que nos duele, eso que nos hace daño, y también de alguna manera la belleza es límite de lo siniestro, en mi caso, porque me parece que si llevamos los relatos en el lenguaje, no en las tramas, hasta un lugar de pornografía de lo violento, creo que hay algo que se rompe. Para mí, no digo que todos tenemos que escribir así, digo como yo entiendo el mundo, porque al final uno escribe de alguna manera el estilo, en el estilo se permea tu visión filosófica y ética del mundo. Entonces, me gustaba la idea del jardín porque el jardín es belleza, y me gustaba la idea de ese hubo porque de alguna manera mostraba esa pérdida de la belleza, y de alguna manera creo que el título funcionaba muy bien para recoger esta idea de lo bello y lo siniestro. A mí me parecen 3 títulos muy bien escogidos, muy llamativos, sí. Bueno, y ahora una pregunta muy, muy breve, bueno, y que vamos a ir analizando a lo largo del resto de la hora. Es que puede parecer una pregunta inocua, pero yo creo que va a dar mucha chicha. ¿Qué personaje de literatura infantil es vuestro favorito? Ostras. Bueno,
Qué difícil. De literatura infantil. Em, o sea, a mí me gustaban mucho, no sé si es literatura infantil, porque de repente Stevenson, Salgari, no sé si son, no diría que son infantiles, pero a mí me gustaban mucho los piratas. Los piratas, cuando yo tenía 8 o 9 años, eran mis personajes favoritos. Probablemente porque eran personajes marginales que podían hacer cualquier cosa y entonces yo que tenía una educación muy convencional y que tenía que estar de una manera en el mundo, los piratas reflejaban un poco esa ansia de búsqueda, exploración y de hacer cosas que no estaban bien, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, porque la idea o la posibilidad del tesoro creo que es una idea irresistible para cualquiera. Yo creo que no es tan inocua la pregunta, ¿no? Nunca me la habían hecho. Eva. Ahí pues estoy pensando porque, a ver, cuando era muy pequeñita, pues mi abuelo tenía un kiosco y él de prensa y he crecido rodeada de cuentos y de cómics y me gustaba todo. Cuando llegaba a su casa, aquello era una fiesta, ¿no? Y luego ya un poquito, cuando maduré un poquito más, maduré 8 años, pues no me acuerdo bien, pero supongo que me gustaba Agatha Christie, me gustaban los cinco, pero, pero tampoco lo recuerdo así como para indagar más en esto, ¿no? Pues yo pensaba que no, pero al formularme la pregunta me ha venido rápidamente a la cabeza, no sé si lo recordáis, porque fue serie de televisión también, Las aventuras de Nils Holgersson. ¿Lo conocéis? Sí. Nils Holgersson. Es de un libro de Selma Lagerlöf, que fue premio Nobel de Literatura. Y yo leí el libro antes de que pusieran en la tele los dibujos animados. Me quedé alucinada cuando de repente un libro que me había gustado tanto lo vi por televisión. Pues ese libro lo he releído, lo releí un montón de veces y estoy intentando que mi hija, que Lola, que tiene 8 años, se lo lea, pero se ve que todavía no acaba ella de enganchar, pero es un libro muchas veces releído. Os cuento muy brevemente. Nils Holgersson es el viaje del héroe completamente. Nils Holgersson era un niño de unos 9 o 10 años que era bastante díscolo y una mañana se queda en casa encerrado porque se ha portado mal y los padres que van a misa protestantes deciden dejarlo allí castigado leyendo la Biblia. Mientras él está leyendo la Biblia, se queda adormilado y de repente ve por el rabillo del ojo que un duende, que claro es muy típico de allí, de la cultura de allí, un duende con calzas, con un gorro verde, con una hebilla, está abierto el cofre de su madre donde la madre guarda sus joyas. Y entonces él se siente de repente que es el hombre de la casa y que tiene que defender ese cofre y decide encerrar al duende dentro del cofre y lo deja ahí encerrado. Al rato decide sacarlo, pensando que aquello no iba a tener ninguna trascendencia, pero el duende decide vengarse. Y entonces de repente Nils se hace pequeño, 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 hasta quedar a la altura del duende. Y de repente, con lo primero que alucina no es con su estatura, es que de repente entiende el lenguaje de los animales. Y en el corral, el pato Martín, que también es rebelde, que también quiere seguir su propia aventura, pasa una bandada de patos silvestres y entonces Martín aletea a un pato doméstico y le cuesta, pero mueve las alas porque él es su aventura. Y entonces está viendo Nils que se va y que van a perder un pato y que van a decir sus padres cuando lleguen que ha perdido un pato del corral. Y entonces cuando Martín consigue volar, Nils se agarra a las plumas y sale volando. Y entonces el cuento es maravilloso porque es toda una aventura por Noruega, por toda esa peripecia, ¿no? Por donde va la bandada, se van encontrando con un montón de animales que cada cual le va contando una cosa y claro, cuando él vuelve, pues ya no es la misma persona. Y me encantó, no sé, me enseñó muchas cosas. Me estaba acordando yo también del libro de Petete, que vino a mi vida. El libro de Petete te enseña, el libro de Petete entretiene, y yo te digo contento hasta el programa que viene, porque luego le sacaron una serie de televisión del libro de Petete, y los libros de Petete a mí me encantaban. Y luego ya pasé, que me acabo de acordar, a Mafalda, que bueno, eso era ya palabras mayores.
Pues ahora lo que hay que ver es cómo ha influido esas cosas en vuestra literatura. Cuando relea los libros los voy a leer de otra manera, pensando en piratas, en Petete. Bien, hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y aplicado a los escritores, que somos un poco cotillas y boyer, podríamos decir, dime qué observas y te diré qué escribes. Contadme alguna escena que hayáis vivido últimamente y decir, es que esa escena que estoy viviendo en el supermercado, en la calle, en el cajero, necesito escribirla yo o escucharla y que no hayáis podido moveros de allí. Sí, pero si te la cuento, después la escribís vos. O sea que, o sea que no sé, voy a contar otra cosa, porque obviamente lo primero que me viene, no. No, es muy interesante tu pregunta, Jesús, porque yo que doy clases, siempre le insisto mucho a la gente que está trabajando conmigo que uno escribe aún cuando no escribe. Entonces, esa manera de estar en el mundo, y yo creo que hay mucha gente que es artista sin que su espíritu artístico termine en un producto artístico, sin que termine en un cuadro, en una canción, en un libro, ¿no? Porque ser artista es un modo de estar en el mundo, es un modo de relacionarte con el mundo físico sensible, con lo invisible, de acuerdo a lo que creas, ¿no? Y un modo de detenerte en los sonidos de la naturaleza, de la ciudad, en los idiolectos, en la forma que habla un adolescente, en la forma que habla una persona mayor del norte de España, no sé. Entonces, cuando uno se integra en esa perspectiva vital, yo creo que el mundo es una aventura infinita. Y de ese lugar creo que me relaciono con los piratas. Nunca me habían hecho esa pregunta y me encantó. Entonces, yo miro muchas cosas. De hecho, estoy todo el día mirando y todo el día escuchando. Una de las cosas que más me impactó últimamente fue en pandemia. Tengo una fijación con eso. Yo vivo enfrente de una clínica psiquiátrica, obviamente, donde me voy a ir a vivir yo, si no, tengo ahí el camino asegurado, y las ventanas tienen rejas. Y entonces siempre estoy viendo las manos de la gente que se agarra a las rejas, a veces gritan, bueno, hay como una cosa ahí de sinécdoque, ¿no? Fragmentaria, metonímica, ¿no? Que uno imagina a la persona por la parte. O su dolor por el timbre de cómo grita. Lo que me pasó en pandemia, pero yo medio que me acostumbré a ese paisaje que por ahí es medio escabroso, pero lo que me pasó en pandemia es que yo también estaba encerrada. Entonces, fue algo especular, muy ominoso, porque de alguna manera me di cuenta que ellos estaban como doblemente encerrados, ¿no? Quizás es una obviedad esto que estoy diciendo, pero lo decía Carlos Castán esta mañana, que a veces uno apunta cosas y luego cuando se sienta a escribir dice, bueno, ¿y esto por qué lo apunté, no? Yo antes apuntaba y ahora no apunto nada más, porque me parece que cuando de verdad una imagen, algo que escuchaste, una luz o una sombra, te llaman la atención, se te meten en el cuerpo, podríamos decir, antes o después se encuentran una manifestación dentro de la trama de una historia o en una imagen de un poema, ¿no? Entonces, son cosas que alguien las puede ver en tu compañía y sin embargo no le hacen ningún eco, ninguna reverberación, no le suscitan ninguna emoción. Pero a mí esas manos con la reja en pandemia me han inquietado mucho. Bueno, pues yo hay una cosa que va a ser un cuento y es cerca de donde yo vivo hay un merendero que se llama El Hervidero y vamos con la familia muchas veces allí a comer, está todo muy bueno, el pollo con ajo, el lomo con ajo. Entonces el dueño, que es un personaje muy, muy pintoresco, que se llama Miguel, pero todo el mundo le conocemos como el Macareno, pues nos contó en una ocasión una historia que se la he escuchado contar a más personas allí
clientes, ¿no?, de las mesas de al lado en otras ocasiones. Y entonces es una historia que a mí me perturba un poco, que me llamó la atención porque yo creo que él la cuenta de una manera y creo que ni él mismo se cree los matices con los que la está contando, y desde luego la gente yo creo que no la recepcionamos de la misma manera que él quizá pretende, ¿no? Porque él lo cuenta como una cosa épica, como una cosa heroica, y creo que realmente no lo es. Y lo que él cuenta, así sacando pecho, con bravuconería, es que alrededor del hervidero todos los sembrados que hay son suyos también, de la familia, de ahí sacan los tomates, saca los pimientos, lo saca todo. Y entonces él cuenta que hace muchos años se le metía una vaca en el sembrado y que había hablado en multitud de ocasiones con el dueño del bicho para que no le entrara, no se le comiera la hortaliza y no le rompiera la valla, y que harto de pedirle que pusiera eso fin, pues él llegó un día y mató a la vaca. Y cuando yo le escuché contar aquello, jijiji, jajaja, nos reíamos, bueno, es el dueño, bueno, pues ya está, te cuenta la historia y tal. Pero a mí esa anécdota, o lo que para mí era una anécdota, cuando lo he visto que lo ha contado a más personas, o sea, que efectivamente él como que saca pecho, no sé, yo le veo que quizás se le va agotando la bravuconería a la hora de contarlo, que quizás ya no tiene la épica que tenía al principio, y desde luego en mi cabeza y en mi estómago y en mi mente esa historia se ha transformado con el tiempo, y pienso que no debe de ser fácil. Y desde luego no es algo para sacar pecho, y pienso que cómo le debe de pesar a él en su espalda esa vaca que mató, y bueno, yo creo que eso va a ser un cuento. Vacas, ya tienes cabras, vacas, grillos. No, los grillos son suyos. Ah, es verdad. Vale, yo vivo en un lugar que es un conjunto de casas que es muchísimo más pequeño que una aldea. Somos 4 casitas aisladas. El otro día vine a Torrijos al encuentro con los alumnos y bueno, cuando regresé me encontré, bueno, estaba todo bien, pero bueno, seguí con todo lo que es la rutina de todos los días. Abrí a mis gallinas. Yo tengo unas gallinas a las que les agradezco muchísimo cada día que me pongan huevos. No me las como cuando dejan de poner huevos, siguen viviendo por la finca. Y las saqué a pasear. Y nada, yo me metí en mi rutina a trabajar y trabajo en una cristalera. Yo vivo metida en un bosque. Entonces, la cristalera te permite estar viendo el río, te permite estar integrado, metido dentro. Y llegó un momento, bueno, pues que levanté la cabeza, miré hacia la derecha y me encontré un zorro que me estaba mirando a la cara. O sea, me estaba mirando a los ojos fijamente y se estaba comiendo a mi gallina Mena, la más gordita y la que ya no ponía huevos. El escenario era pues todas las gallinas muertas alrededor de él, no tenían cabezas, y bueno, salimos Sico y yo, mi marido, corriendo hacia el zorro a quitar toda esa tragedia. Pero lo que me llamó muchísimo la atención y lo que se me ha quedado, ¿no? Se me ha quedado como dolor, que me atraviesa, por supuesto, es cómo me miraba el zorro, ¿no? Al mismo tiempo que se la estaba comiendo, él me observaba a los ojos. Primero, porque un zorro cuando ataca de día es que tiene mucha hambre, o es zorra y está criando y tiene más hambre todavía. Es un peligro, ¿no? Pero a la vez yo entendí lo que me estaba diciendo tengo hambre, tengo que comer. Entonces empaticé también con el zorro. Y bueno, es algo de lo que estoy segura que algún día escribiré. Tal vez sea un villano que me mira como me miró el zorro, o se convierta en una metáfora, pero seguro que escribiré sobre ello. En mi cabeza, cuando hice esta pregunta, pensé que ibais a contar algo más divertido, pero nos habéis dejado con el corazón. Pero la parte en que Eva sale con las gallinas era como de Flannery O'Connor con su pavo real, ¿no? O sea, que era lindo. Sí, sí.
Bueno, Y la parte en que le miraba al zorro a los ojos también, hasta que no habló de la gallina, todo iba muy bien. Ya, pero ¿sabes lo que es mirar al zorro Sí. y ver que se está comiendo a tu gallina en ese momento? Y de repente mirar y todas decapitadas y eso fue un horror. No me lo esperaba. Entonces me impactó y me ha venido esa imagen, ¿no? Y esta era la pregunta práctica. Y ahora vamos a la teórica, que es, ¿qué necesita una historia para que os llame la atención como relato? A ver, para mí es muy importante el tema del pellizco. El tema del pellizco es, no sé, yo considero que somos vísceras, somos muchas cosas y yo entiendo que las historias deben de emocionarnos, porque estén presentes en ellas cualquiera de las emociones. Además no debemos de hacer distingo, yo entiendo, entre buenas y malas, porque todas las emociones son necesarias. Creo que hay que aprender a gestionarlas, pero todas existen y tenemos que aceptarlas. Entonces, yo quiero que a mí las historias me emocionen y yo intento escribir de esa misma manera, intentando encontrar cuál es el pellizco, es decir, intentar decantar cuál es la esencia, cuál es la chicha que hay detrás de esa historia. Y cuando digo chicha, cuando yo construyo los personajes, que algunos ya existían y lo que hago es cogerlos y traérmelos a una historia, o bien tengo el tema, tengo la historia, lo que hago es construir el personaje que me va a sustentar esa historia, lo que tengo muy claro es que tengo que ir a la intimidad del personaje o de los personajes. Tengo que encontrar la víscera última de ese personaje porque esa intimidad es la que me va a sustentar la historia entera. Cuando yo hablo de la intimidad, al fin y al cabo ya sabemos que todo está inventado y estamos hablando de las grandes pasiones. Pero bueno, cuando hacemos ficción lo que hacemos es volver a contar lo mismo de otra manera. Yo necesito encontrar esa intimidad porque esa intimidad es reconocible. Creo que cuando leemos, las cosas que leemos nos emocionan porque de alguna manera estamos leyendo historias de personajes que podríamos ser nosotros o nosotras. Como tú decías antes, somos voyeurs y somos cotillas y entonces nos gusta leer cosas sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. Para estar de acuerdo, para no estar de acuerdo, para querer ser esa persona, para reconocer que fuimos esa persona. Ahí es donde yo creo que está quizá el resorte mágico que hace que una historia enganche al lector y haga suya la pena de ese personaje o haga suya la alegría, porque ese personaje habla exactamente el mismo lenguaje que hablas tú, porque te está conmoviendo. Ya os digo, en todos los matices que puedan tener las emociones. Y yo creo que, como os decía al principio, hay que intentar encontrar la intimidad, el secreto, la zona oscura, de lo que normalmente no hablamos, pero que en realidad es lo que somos. Sí, hay cosas que son muy difíciles de responder y creo que lo que uno responde es más bien una intelectualización de algo que es medio inexplicable, como es una pulsión artística, pero yo creo que en mi caso casi siempre escribo aquello que he visto, escuchado, etcétera, o sea, un germen, algo que tiene un principio en lo real, pero que me genera muchas preguntas, me genera muchas dudas. Me imagino que a muchas y muchos de los que estamos aquí les habrá pasado que viene alguien y te dice, te voy a contar una historia buenísima para un cuento. A mí en general no me interesa nada, o sea, me puede interesar la historia en sí y la persona que me lo está contando, pero a mí en general las cosas que sé de principio a fin no me interesan. Entonces, te decía antes que esas pequeñas cosas que me obsesionan, imágenes, frases que escucho, no las anoto más, porque si de verdad me interesan se van a ir como gestando solas adentro de mí, y tiene que ver con la idea de la curiosidad y el asombro. De
de nuevo, es una intelectualización, pero yo cuando terminé la escuela le dije a mi papá, yo quiero estudiar filosofía, y mi papá me dijo, ¿y de qué vas a trabajar? Entonces, claro, o sea, yo soy la hija mayor, la primera de toda mi familia que estudió en la universidad, entonces tenía que estudiar algo que mereciera el esfuerzo que iban a hacer por mí. Entonces estudié Derecho y trabajé como abogada, pero siempre fui una lectora informal de filosofía, y en realidad lo que descubrí muchísimos años después, que más que los sistemas filosóficos o las posibles respuestas que la filosofía intenta dar acerca de muchísimas cuestiones de este mundo, lo que más me interesa es la pregunta. Y el asombro que tiene la filosofía, la curiosidad, la voluntad de siempre estar preguntando. Y creo que eso mismo es lo que hace que yo escriba una historia, ¿no? La posibilidad, la idea de preguntarme algo hasta el hartazgo, hasta que toma una forma narrativa que, si bien no es una respuesta, se parece más bien a un bálsamo que apaga la pregunta. A mí siempre me viene de una necesidad, me viene de un trauma, me viene de algo que incluso hace ruido, que cada vez ocupa más y es una masa sin forma, ¿no? Y un trauma, algo que se quedó, algo que perdí y no sé qué es. Y que necesito encontrar, sobre todo, encontrar esa respuesta, ¿no? Escribir desde dónde. Si esa respuesta me va a llevar a escribir desde ese dolor que me atraviesa el cuerpo, desde las vísceras, desde las entrañas, entonces comienzo a escribir la historia. Pero no me llama la atención para nada cualquier historia, como decía Valeria, de que me han dicho tal y puede ser interesante. Puedo anotar algo, pero se queda ahí. No me interesa. Es que eso de que alguien te venga contando, si te contara mi vida tienes para 4 novelas. Sí. Es muy habitual. Sí. Es muy habitual, sí. Y ahora vamos ya al pupitre. Cuando sentáis a escribir, con la página en blanco, ¿qué proceso ha habido antes o el proceso empieza en ese momento? Porque a la hora de escribir cada uno tiene sus formas. O sea, hay gente que no prepara nada, que se sienta y se empieza, o gente que ya lo tiene prácticamente todo preparado antes de empezar con la primera palabra. Claro, te refieres al proceso de preescritura. Pues es justo lo que te acabo de comentar. Para mí el proceso de preescritura es como un rito, ¿no? Es un espacio de ritual. ¿Por qué? Porque me viene de esa necesidad que viene de dentro, que no sé exactamente de dónde viene, ¿no? Entonces, cuando me hago esa pregunta, escribir desde dónde, si esa respuesta me lleva a escribir desde dentro, a escribir desde ese dolor, entonces comienzo a escribir. Pero no planeo nada, no hay unos personajes, no hay historia todavía, no sé con qué me voy a encontrar. Empiezo a escribir y me dejo llevar. Sí, no, yo no, tampoco tengo ninguna especie de ritual y la verdad es que me gustaría tener como una vida un poco más ordenada que me permitiera decir de 8 a 10 escribo o algo así. Es como te dije al principio, yo la escritura la encuentro escribiendo, entonces no hay nada diagramado antes, ¿no? Es evidente que una vez que ya tenés más o menos un borrador, que es distinto porque es el trabajo de corrección, una vez que tenés un borrador, es verdad que convivís con esa historia, ¿no? Con esos personajes, y entonces estás sentado aquí, de repente, no sé, ves que alguien se cruza de piernas de una manera y decís, esto me sirve. Pero ya es una segunda instancia, no es la instancia absolutamente creativa, que es del primer borrador, sino que ya es una instancia donde se mezcla mucho más una idea de sobriedad, ¿no? O sea, a mí la frase de Hemingway no me gusta la parte me gusta la idea de intoxicación, ¿no? Él dice,
escribir borracho, corregir sobrio, ¿no? Yo no aliento a nadie al alcohol, ni yo misma lo practico, pero la idea de intoxicación que contiene esa frase me parece que es muy acertada para el momento creativo. Bueno, pues yo en mi caso, no sé, quizá tendría también que hablar de 2 etapas, porque Pájaro se escribió de una determinada manera y creo que el último libro que acabo de terminar creo que es otra cosa y se ha escrito de otra manera en cuanto a metodología, que es un poco lo que nos preguntan, ¿no? Pero bueno, en general sí podría deciros que yo tengo 2 tipos de relatos, como 2 tipos de personajes. Los que nacen porque estaban ahí y entonces se escriben de una sentada, porque este que tú has leído antes, El fragmento de pájaros, tan estupendamente bien, ese cuento se escribió en una tarde. Tuvo muy pocas correcciones porque nació. Me vino la inspiración entrando a casa, me senté y lo escribí. Pero luego hay otros relatos que yo digo que se nacen, que sé que está mal dicho, pero bueno, encuentro en esta expresión mal dicha la forma de explicarme, y se nacen porque yo los hago nacer, porque tengo el tema en la cabeza y entonces necesito buscarle la atmósfera, necesito buscarle el ritmo, necesito encontrar la música que lo acompaña. Entonces, en este caso yo lo anoto todo. Yo, como veis, siempre voy con mi libreta. Y yo sí necesito, porque yo soy muy despistada y a mí se me olvida todo, y necesito apuntar palabras, expresiones, letras de canciones, comidas, sabores, olores, en fin, todos los detalles con los que luego yo voy a construir ese relato que está por nacer, pero que necesita de todo ese trabajo previo, y eso sí son relatos que no, ya os digo, que no se escriben en una tarde y que algunas veces necesitan incubadora cuando nacen, y directamente hay otros que son cuentos fallidos y entonces pues pasan a su documento de Word, de cosas descartadas, esperando una mejor vida, y de vez en cuando te vienen a la cabeza, me toca ya, pues no, todavía no te toca, igual nunca les llega a tocar, porque, bueno, tenemos que un poco dar a luz en condiciones, ¿no? Y no cualquier cosa puede tirar para adelante. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar del personaje, que son bastante peculiares vuestros personajes. Una cosa que me pasa a mí cuando me voy a poner a escribir un personaje femenino es que mantengo un trío amoroso con Ana Karenina y Emma Bovary, siempre. Desde que leí esas novelas, yo me voy a poner a escribir y rondan en mi cabeza. Y siempre hay algún rasgo de ellas, porque me impactaron en su momento y cuando he releído me han vuelto a impactar. ¿Qué personajes rondan vuestras cabezas cuando vais a escribir? O ninguno, a lo mejor no necesitáis. No sé, más que personajes, yo digo que un escritor o una escritora es un arqueólogo de sí mismo. No en el sentido de escribir biográficamente o autoficción, porque no es mi caso para nada, pero si yo sé que tengo que dotar a un personaje de miedo o de ternura o de lo que fuera, primero tengo que pensar cómo siento yo eso, ¿no? Si al personaje le funciona mi sentimentalidad, pues se la presto. Si no le funciona, o sea, la arqueología va también es sobre mí misma, porque es sobre los recuerdos, ¿no? A pensar en la gente que conozco, sí, en algunas novelas que puedo haber leído, pero me parece que la escritura es un trabajo muy, muy interior, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, lo que vos contás me parece estupendo, porque todo hace parte de tu vida. Esas lecturas que te marcaron son parte de vos, y entonces vos haces arqueología sobre esos personajes. Pero me parece que la arqueología se puede practicar sobre distintos yacimientos, podríamos decir, ¿no? Sobre distintos yacimientos vitales. Y por vida entiendo todo, exactamente. Entiendo lo que viste hacer a tu vecino, entiendo la reacción de Emma Bovary. Hoy cuando salimos a comer había como 7 nenas metidas debajo de una mesa y yo me quedé mirándolas, ¿no? Entonces, eso ya forma parte de mí. Y entonces, si alguna vez tengo que escribir un personaje de una niña o un niño de 7 años, yo ya tengo ese lugar de observación, ¿no es cierto?
Por lo tanto, claro que la literatura forma parte de eso. Yo no creo, por ejemplo, hay gente que dice, no, cuando yo estoy escribiendo no leo para no contaminarme. Yo no sé, o sea, yo ojalá que me contamine. Claro, si no, no leo, no, o sea, ojalá que me contamine. Claro, depende de quién te vas a contaminar, ¿no? A ver, es eso, ¿no? Los personajes suelen formar, se suelen crear a partir de lo que estás viendo, ¿no? Una señora en un salón comiendo con su familia y de repente la señora, pues notas que está extraña, ¿no? Que tiene su bolsito, lo lleva pegadito a ella y tú la estás observando y la señora de vez en cuando se va moviendo. Y entonces el hijo le dice, mamá, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Y entonces ella lleva su bolsito ahí pegado. Al ratito, mamá, mamá, ¿estás bien? ¿No estás comiendo? Sí, hijo, sí, estoy comiendo. Y entonces tú observas alrededor y vas viendo que la señora pues está con su nuera y con su hijo, que han quedado con unos amigos y pues posiblemente viva con ellos o no sé, pero te quedas con ese gesto de la señora, ¿no? Que tiene su bolsito ahí y que siente que está extraña, ¿no? Se siente extraña. Pues los personajes surgen de esa cotidianidad, ¿no? Que observas, somos observadores del mundo y de lo que lees, al final pues van surgiendo. Bueno, pues yo como os decía antes, en mi caso los personajes, bueno, yo creo que en el caso de todas las personas que escribimos, hay algunos personajes que están ahí porque los conocemos de siempre, son personas de carne y hueso. Al mediodía hablábamos, durante la comida hay una historia en Pájaros que se llama Señora Ministra. Ese personaje es un personaje ficcionado, pero bebe en un 80% de un amigo mío que estuvo muchísimos años viviendo en la calle, una persona que venía de una familia desestructurada, que pasó sus primeros años en un hospicio, cuando ese tipo de lugares se llamaban además hospicios, que sufrió abusos sexuales por parte de los curas que regentaban aquel lugar. Y luego tiene otra parte yo estuve trabajando en servicios sociales del ayuntamiento y por allí venía un usuario que es Paco, que es gitano, es absolutamente un dandy de chaqueta y corbata, pero pues bueno, el hombre enfermo de esquizofrenia, está muy bien porque está muy bien mirado, muy bien medicado, pero bueno, pues tiene sus cosas de su enfermedad mental, claro. Señora Ministra, ese personaje que es una primera persona muy cruda, pero también muy tierna y con mucha dignidad, vive de esas dos personas que en mi cabeza pues de repente confluyen y en el mundo de la ficción se convierten, pasan de ser personas a ser personajes. Y luego hay otros personajes que son absolutamente creados y en mi caso yo tiro mucho de la música porque me provee en muchas ocasiones de la atmósfera que yo necesito para trabajar. Entonces, según el estado de ánimo o la historia que yo tengo en la cabeza, pues a lo mejor me pongo a Franco Battiato porque como es tan cósmico, pues me lleva a estar en una determinada atmósfera espacial que me hace pensar bueno, no determinados contextos y demás. Y vi pedimos precisamente, que también forma parte de Pájaros, que es una historia que habla en realidad del poder. Es un señor que solo mantiene relaciones sexuales desde la verticalidad. Este personaje viene de una parte de la letra de la canción de Eloís de Tino Casal. Entonces, bueno, muchas veces la inspiración para crear viene de la literatura y yo tengo también varios libros siempre a mi alrededor. Tengo los cuentos de Rulfo, tengo a Bukowski, tengo casi como el cuento de el huerto de Emerson, lo tengo siempre también. Pero luego para mí la música me parece que, bueno, al final todos son formas de narrar y entonces en la música, que yo creo que es un arte que nos acompaña desde siempre, bueno, yo también vendimio mucho en ese campo. Los personajes antiguamente luchaban contra los dioses, la naturaleza, luego contra otras civilizaciones, contra los vecinos, luego contra sí mismo, y entonces se ha hecho una catalogación entre historias de personaje e historias de trama, ¿no? Yo creo que siempre es historias de personaje. Las vuestras son historias de personaje, claramente también porque está el personaje por encima de la trama. Pero, ¿qué buscan vuestros personajes? ¿Contra qué luchan? ¿O
¿contra qué queréis vosotros que luchen vuestros personajes? Uno lucha contra lo que puede, te diría, ¿no? Porque a veces te buscas adversarios y no los encontrás tampoco. No lo sé, nunca me lo planteé en esos términos, ¿no? Te escuchaba el viejo debate aristotélico de si las historias parten de la... qué peso tienen la trama, si es más importante la trama que los personajes. La verdad es que me parece que es un poco así como una pregunta circular o una pregunta sobre el huevo, que es primero el huevo y la gallina, ¿no? Porque de alguna manera para mover la trama necesitas unos personajes y los personajes sin trama, aunque sea una trama mínima, ¿no? Eloy es el rey de las tramas mínimas, pero tiene trama sus historias, ¿no? Incluso Dichosos los ojos, que es uno de los cuentos centrales de su último libro. Yo le veo una delgadísima trama. Entonces la pregunta sobre la trama y los personajes no lo sé y curiosamente me importa menos. Mucho más que preocuparme sobre a qué se oponen mis personajes, te diría que me importa mucho más cómo hacer para con pocos atributos, porque estamos en un festival de cuento, cómo hacer con pocos rasgos construir un personaje que se sienta como una persona, ¿no? Andrés Neumann tiene en el decálogo del microrelato, ¿no? Del relato, una frase que me gusta mucho que es los personajes se pasean de perfil, creo que dice, ¿no? Yo creo que también se podría casi traer al cuento esa idea de que los personajes se pasean de perfil en comparación con la novela, ¿no es cierto? Entonces, a mí me preocupa mucho qué cosas, con qué pequeños atributos, qué acciones y con qué lenguaje voy a dotar a mi personaje para que a pesar de esa fragmentariedad, esa aparición metonímica, el lector y la lectora sienta que está delante de alguien que tiene una entidad completa, ¿no? Lo cual también, una vez más, a veces uno tira muchísimo de una especie de intuición, porque a veces la escritura se parece a cómo cocinaba mi abuela. Mi abuela me enseñó a cocinar un montón de cosas y ella me decía, bueno, pones aquí harina y ves, cuando la masa te pide agua, le echas. Yo miraba la masa y la masa estaba en silencio absoluto, nunca me pedía agua. La escritura muchas veces se pueden enseñar un montón de cosas en los talleres, pero lo que es difícil de enseñar es la dosis. La dosis tiene que ver siempre con mi abuela diciendo, mira la masa y fíjate cuánta agua te pide, ¿no? Entonces, no sé tanto responderte esa pregunta, perdón. La respuesta es estupenda, me da igual la pregunta ya. Pues no sé, yo la verdad es que no me había planteado nunca esto que me pregunta. ¿Contra qué luchan mis personajes? Yo creo que mis personajes no luchan. No es una historia donde la trama sea a partir del punto A para llegar al punto B, pasando por un mar bravío lleno de criaturas con 17 cabezas. Mi historia, tú que has leído Pájaros, son historias, ya os digo, somos nosotros, somos los pájaros. Mi historia, yo creo que la vida sucede en las cocinas, sucede en la acera, sucede en el parque, no sucede en los grandes despachos, ni sucede en los sistemas filosóficos, en las teorías. La vida es lo que nos pasa. Yo siempre digo que la vida es una sucesión de detalles domésticos puestos en fila, porque si a cualquiera le preguntamos, resúmeme tu vida, pues esta persona lo que va a hacer es hacer una enumeración jerarquizada de los momentos más importantes, ¿no? Que pueden pasar por el momento de casarse o el momento de conseguir la licenciatura o, bueno, este tipo de momentos son los que me refiero. Entonces, en muchos casos, si lucharan, sería una lucha ímproba, porque, por ejemplo, uno de los relatos, Codecama, que habla del envejecimiento, ¿no? Comparado con el crecimiento del musgo, que
que es inobservable por el ojo humano, pero que sucede constantemente, ¿no? Como el envejecer. ¿Quién lucha contra el envejecimiento? Desde luego no me interesa poner a un personaje a luchar contra el envejecimiento a base de crema y de estiramientos faciales y este tipo de cuestiones. Yo creo que eso no nos interesa a nadie, ¿no? Entonces, bueno, son historias domésticas donde esos grandes monstruos, porque efectivamente son grandes monstruos, son nuestros monstruos cotidianos y, bueno, lidiamos con ellos. En muchos casos sobrevivimos. Yo que he dicho que soy positiva, creo que en la mayoría de los casos acabamos triunfando y si no hay que conformarse dignamente. Entonces yo a mis personajes normalmente no les pongo una espada al cinto para que vayan cortando esas 17 cabezas de los bichos de los mares bravíos. A ver, mis personajes sí luchan, pero no luchan así. Luchan contra las imposiciones sociales que les ha impuesto la sociedad, porque mis personajes sí viven al límite de los márgenes sociales, todos los personajes. Entonces sí, están oprimidos y luchan por salir de esa opresión. No luchan con espadas, luchan con otras armas, pero son víctimas de violencias, la gran mayoría violencias normalizadas, violencias que no vemos, otras sí son violencias ya mayores y sí que luchan. Bueno, y ahora viene la pregunta de mayores de 18. Dice Thomas Foster en su libro Leer como un profesor que cuando un escritor escribe de cualquier cosa está escribiendo de sexo y cuando escribe de sexo está escribiendo sobre cualquier otra cosa. Entonces, ¿de qué escribís vosotras cuando estáis escribiendo de sexo? ¡Qué picarón! Eloy se buscó unos moderadores este año que... No nos va a preguntar quién Lo está has hecho sobrevalorado, queriendo. que ya lo hemos hablado antes, por si nos preguntaba. Pues mira, antes de mencionar el cuento de... Sí, el de la verticalidad, sí. No. Lo he mencionado antes, es un personaje que, bueno, le pasa una serie de cosas en la vida y entonces él solo mantiene relaciones de pie. Y solo mantiene relaciones de pie porque, bueno, pues considera, bueno, yo pretendía al menos lanzar el mensaje, bueno, lanzar el mensaje tampoco, contar, claro, una horizontalidad nos da, ofrece una mayor cercanía, te pones a nivel de la otra persona, quizás te quedas un poco más expuesta, ¿no? Mientras que la verticalidad, si tienes que salir corriendo, tienes que atacar o tienes que defenderte, es una postura más proclive para ello. Cuando tú te metes en la cama con alguien, estás haciendo, yo creo que un acto de fiarte de la otra persona, de vamos a llevarnos bien, vamos a compartir un momento. Esa es la historia que se cuenta en bipedismo, pero en realidad en bipedismo lo que se está hablando es un tema de poder. Esa verticalidad de lo que habla es de un tema de control. Y qué duda cabe que el sexo es uno de los ámbitos de la vida en los que se puede ejercer un control sin miramientos. Si pensamos, por ejemplo, en cómo se nos ha educado a hombres y a mujeres en el tema de la sexualidad y cómo hemos funcionado desde milenios a ese nivel, si miramos toda nuestra historia, vemos que el sexo, la sexualidad y todo lo que lo rodea es un elemento de control social brutal. Entonces, yo cuando hablo de sexo, al menos en este caso, estoy hablando de una forma de poder. Vale, yo cuando hablo de sexo, estoy pensando porque hablo de tantas cosas. Hay un relato, la chica se encierra en un cuarto de baño con su hija y está recién parida y no es un encierro de un día, es un encierro que realmente es para quedarse a vivir ahí. Y lo que la chica está reclamando es respeto. Está siendo víctima de unas violencias que se ejercen
alrededor de la maternidad y es algo que siempre ocurre cuando una mujer acaba de tener un bebé. Todas las personas que están a su lado saben hacerlo todo muy bien y la madre es la única que lo hace todo mal. En ese, por ejemplo, pues hablo de esa clase de violencia. En todos los relatos se habla de alguna violencia. Hay violencias que se ejercen alrededor de la pareja, violencias alrededor del espacio doméstico, alrededor de la maternidad, como es este caso. Hay violencias de poder, violencias físicas, toda clase de violencia. Yo cuando no hablo de sexo. No, no sé, Jesús, me hiciste un montón de preguntas que no me habían hecho nunca, lo cual me pone en una dificultad enorme. Estaba escuchando a Virtudes y a Eva y estaba pensando que en los cuentos, porque también hablo de sexo en los poemas, entonces en los cuentos en los que hablo de sexo en general, me gusta, creo que he tratado de plasmar no en sí el acto físico, sino más bien a través del acto físico un encuentro espiritual más grande de los personajes, ¿no? En realidad he escrito de vínculos heterosexuales y vínculos homosexuales y siempre lo he hecho desde un lugar de gran ternura, en el sentido que creo que en esas historias los personajes no solamente se han encontrado con otro, con otra, sino que se han encontrado consigo mismos, ¿no? Y entonces probablemente el sexo en esos cuentos míos que estoy pensando funcione como metáfora de conocimiento, como metáfora de lugar de cuidados, como metáfora de algo mucho más grande, pero que se manifiesta en el terreno del cuerpo, ¿no? Por supuesto que es lícito también hablar de lo que hablaban aquí las compañeras, ¿no? De otras manifestaciones, del sexo como metáfora de otra cosa, ¿no? Bueno, también pienso en el cuento que Vanessa eligió para leer el fragmento, El invernadero de Eiffel, donde hay una chica que mira, que es voyeur, justo después de eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, funciona como exclusión, ¿no? Pero porque los personajes están manifestando esa unidad, esa ternura, y ella está fuera, ¿no? Porque ella es alguien a quien le gusta uno de las personas que están teniendo sexo. Entonces, creo que el sexo, como tantas otras cosas, es como empezaste diciendo, los animales, ¿no? Creo que los animales aparecen mucho en la literatura porque son manifestación de lo monstruoso, violento, irracional, muchas veces del hombre. No siempre funcionan así, pero muchas veces sí que lo hacen. Y bueno, creo que el sexo también puede funcionar de maneras metafóricas. Bueno, y ahora pasamos ya a las últimas preguntas, que ya es como, ya hemos cerrado el libro, y ahora, una vez que empezáis a corregirlo, el borrador, notáis que una frase dice, esto es demasiado fuerte. ¿Os habéis censurado a vosotras mismas en algún momento? No, nunca. Si ha salido así, si es fuerte, es porque la frase está así, ¿no? O sea, yo siempre pienso que si el cuento no le ha hecho al lenguaje lo que realmente tiene que hacerle, como para considerar que merece la pena, para mí el cuento no, como tal, no existe. Entonces, si esa frase está así, es porque ha nacido de esa manera y así se va a quedar. No pienso, además es que no pienso en un lector cuando estoy escribiendo, no pienso para un lector, pienso en mí, ¿no? Como lectora de mi propia escritura, ¿no? Y así que no.
No, yo no he notado en ninguno de los libros que hubiera censura de algo, porque es todo bastante explícito. Pero a lo mejor vosotras queréis ir a más y os habéis quedado, pues bueno, pues porque todos somos padres o hijos, primos que van a leer el libro y dices tú, bueno, esta frase no quiero. Es que me río porque yo los cuentos se los leo a mi madre. Mi madre va a cumplir 92 años en marzo y entonces yo siempre los paso por su filtro, pero no para que o sea, me gusta leérselos porque las historias se escriben para ser contadas y entonces la primera que tengo cerca, bueno, aparte de mi marido, que lo tengo al pobre machacado, es a mi madre. Claro, yo soy consciente de que yo le leo determinado tipo de cosas que están absolutamente fuera de su órbita, pero es increíble cómo en realidad los lectores tengan más o menos formación. No me quiero echar flores, pero si una cosa tiene sentido, si el texto es coherente, como dice Eva, ese vocabulario que has empleado o esa frase, digamos, fuera de tono o cruda, porque es verdad que yo tengo muchos relatos donde la crudeza se me tilda algunas veces de realismo sucio, que no creo yo que tampoco esté en la órbita tan de Bukowski, pero no tengo pelos en la lengua. Pero mi madre lo único que me dice, a veces el siguiente te salen un poco más alegres los cuentos. Eso sí me lo dice, pero más allá del pudor, yo creo que obligado que ella expresa cuando yo le he leído algunos de estos cuentos más, vamos a llamarlos subidos de tono, más allá de eso, ella lo entiende porque efectivamente esa es la expresión que tiene que haber, porque no hay que tenerle miedo a las palabras, yo creo que solo hay que elegir bien cómo utilizarlas y dónde encajarlas para que efectivamente no desentonen. Y si todo tiene una armonía, pues el cuento irá de esto, dejará un determinado regusto, pues no será como leer a lo mejor a Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, no será eso, pero será otra cosa igualmente apreciable. Entonces yo abogo por simplemente tener un poco de vista, que esto sí que es verdad que sale luego mucho con las correcciones, porque en el ardor del momento de la escritura, el cuento va por un lado y luego cuando días después lo termina, el cuento, los personajes han tomado ahí, ¿no? El fuerte, se han hecho con el fuerte y de repente ya no es exactamente lo que tú querías hacer, entonces llega el momento, ¿no?, de empezar a corregir. Entonces sí que te das cuenta de que a lo mejor en determinados párrafos te has venido un poco arriba y sí que te has pasado un poco de tono, ¿no?, porque ya no le va, porque ya el cuento fue por otro lado, o quizá lo que tú quieres contar se puede contar de otra manera que incluso le va mejor, porque le va mejor a ese ritmo, le va mejor a esa armonía y hace que quizá un poco más de suavidad le viene mejor. Igual que por otro lado hay veces que tienes que subir el volumen, porque te está quedando un poco contundente para lo que tú querías. Entonces, bueno, simplemente se trata un poco de... Claro, pero ese ya es el trabajo de, efectivamente, de cuando ya vas quitando todo los andamios y demás, y ya está con la pintura, con el trabajo estético, ahí es donde tienes que subir o bajar un poquito el volumen, pero desde luego censura por el que dirán, el que pensarán o esto es políticamente incorrecto, para nada. No, yo tampoco, pero sí que trato de censurarme. O sea, creo que una de las cosas a la que uno puede tender y que en el cuento es espantoso es a la sobreexplicación, ¿no? Y entonces a veces hay lenguaje o cosas que son como remarcar, ¿no? Como subrayar una idea y entonces sí trato de corregir eso. Y además me acuerdo mucho de esta frase de Eloy, que es: ningún cuento está completo si no le falta algo. Entonces, siempre tratar de trabajar en función de restar en vez de sumar. Pero sí buscar precisión con el lenguaje para lo que se trata de contar, pero no tanto, no me importa mucho esa idea de cómo va a ser percibido, ¿no? Bueno, la última pregunta, antes de pedir a los asistentes que también pregunten alguna cosilla, ya es cuando el libro ya nos pertenece a vosotras. Yo tengo una clasificación de libros que es el libro que terminas y ya lo dejas en la mesa, el libro que es joya y lo dejas detrás de una vitrina,
el libro que aprietas contra el pecho y se te queda así la cara un poco de tonto, y luego el libro que sería el vuestro, que es Plutonio. O sea, es o uranio, o plutanio, o como lo llamemos. Radioactivo, ¿qué es? Sí, sería como con mucha radioactividad, no negativa, sino un libro que te afecta. Que dices, este libro, y la primera vez que lo leí, fue un libro ya duro, cualquiera de los tres, bueno, de los cuatro, porque cuando los he tenido que releer, son libros que te llegan muy dentro, radioactivos, como algo positivo, ¿eh? Entonces, yo os cuento mi experiencia. Y ahora, ¿qué cara os gustaría que se le quedara al lector cuando lee vuestro libro, cuando lo termine? Yo te digo, o sea, una sola cosa que para mí resume muy bien la idea de la cara del lector. Yo tengo un cuento en el primer libro de relatos que lo escribí en el 2014 y que se publicó en el 2016, que es una pandemia. Es una pandemia de animales genéticamente modificados, de ranas, ¿no? Anfibios, etcétera. Y es un cuento húmedo, pegajoso, viscoso. En realidad la pandemia es un marco para contar otra cosa. Y entonces en un club de lectura un señor se acercó a que le firme el libro, era un señor bastante mayor, y me dijo, este cuento me dio asco. Y yo le dije, gracias. Y el señor se quedó pasmado, pero digo, no, pero porque es lo que yo quería, que ese marco que produjera asco, que produjera. Entonces, tratándose de un libro de cuentos es difícil hablar de una emoción particular, ¿no? O sea, creo que cada pieza busca generar una emoción distinta, pero creo que aquí puedo hacer un enganche circular de lo que te dije. Creo que la idea general de lo que yo escribo es transmitir este mundo que tiene una cantidad de facetas de belleza, pero como leyó Vanessa, la belleza no alcanza. También hay otras cosas más oscuras y más siniestras, y nosotros que como equilibristas aprendemos a convivir, ¿no?, en ese escenario. A ver, sí, estoy pensando, ¿no? Porque es verdad que al cuento, lo que es el cuento en sí, se le respeta mucho. Yo como autora lo respeto mucho porque siempre tengo esa sensación de que es como un arbusto que no puedes podar, ¿no? Tiene mucha fuerza. Y esa misma fuerza que necesita el cuento también es la misma fuerza que a mí me gusta que luego se quede cuando lo has leído. A mí lo que me gustaría es que el lector se sintiera incómodo con su vida, con su alrededor, que mirase hacia su alrededor de otra manera, sabiendo que no es tan cómodo todo, que no es tan bonito como se ve, que vivimos alrededor de unas violencias, incluso microviolencias que son invisibles, que están normalizadas, que yo misma ejerzo esas violencias y bueno, pues cambiar esa mirada. Pues a mí me gustaría, no sé cómo sería la cara de cuando terminas de leer algo y entonces tienes la sensación de que esas palabras vibran en la misma tonalidad que vibras tú, que has encontrado algo que habla de ti, que has encontrado algo que eres tú y que de repente, no sé, como que integras toda esa historia, te la llevas a tu corazón, a tu mente, a tu espalda, y ya forma parte de ti, como decía antes Valeria, con las experiencias que nos van pasando, porque claro, ese es el máximo nivel de experiencia que yo he sentido, que pasa también muchas veces con la música, ¿no?, que es un lenguaje que es universal porque no tiene palabras y es capaz de conmover a todo el mundo por igual. Entonces no sé cuál es la cara de sí, te entiendo, sé de lo que me hablas, hablamos el mismo lenguaje, somos la misma cosa, vamos a seguir caminando.
un poco sentirnos parte de esa urdimbre, ¿no? Colectiva, que al fin y al cabo somos toda la humanidad. Entonces yo no sé qué cara es esa, si es así con los ojos para acá, o los ojos, no sé qué tipo de cara sería, pero al menos ese sería el efecto que yo intento provocar. Bueno, ahora es vuestro turno. O preguntáis ahora o calláis para siempre. Bueno, me gustaría preguntar qué papel juega en vuestra vida y en vuestros cuentos, en lo que escribís, la nostalgia. Yo, por ejemplo, he visto mucha nostalgia en vuestros libros. En mi vida, personalmente, la evito. La nostalgia suponemos que es el pasado de cada uno y a mí mi pasado en general me duele, entonces prefiero vivir el presente. Pero en los libros la nostalgia tal vez es lo que más me emociona, lo que más me conmueve, porque veo que en la nostalgia hay mucha belleza. ¿Cómo tratáis vosotras la nostalgia? Pues es verdad que yo hablo mucho en mis cuentos, tengo una tipología de cuentos que están ambientados en lo que yo llamo el mundo antiguo, que es el mundo de mis padres, que son, ya he dicho que mi madre es muy mayor, de mi abuelo. Entonces, sí, quizá podríamos llamar nostalgia, pero a mí me gusta más denominarlo los ecos del pasado. Entonces, creo que hay unos ecos antiguos que nos llegan de muchísimas maneras y creo que la literatura es una de las herramientas imprescindibles que tenemos para que esos ecos no se pierdan. Porque esos ecos del pasado, si perviven, forman parte del presente y por lo tanto formarán parte de nuestro futuro. Yo tengo un cuento que es el cuento de la cabra, que es una historia que me contó mi tío Enrique. Mi tío Enrique va a cumplir 102 años, como ven mi familia es muy longeva. Me lo contó ese cuento hace 4 años. Y yo ese cuento no tenía en un principio pensado meterlo dentro del libro, pero lo metí porque, o sea, lo escribí porque quise registrarlo, para que esa historia que me pareció tan brutal y tan hermosa, mi hija Lola la conociera, porque quizá a mí se me olvidaría o por el camino, por el camino del tiempo perdería los detalles. Entonces, para mí, escribir, efectivamente, es una forma de que no se nos escapen esos ecos del pasado, porque somos pasados, somos presentes y debemos de serlo para poder tener un futuro. Y me refiero a ese presente y a ese futuro de urdimbre que os decía antes, ¿no? Ese estar un poco todos formando parte del mismo bordado, y entonces creo que es importante rescatar, archivar, preguntar a la gente que todavía hoy nos puede contar y contarlo a nuestra manera, pero traerlo al presente, que no se quede en un cajón del tiempo olvidado para siempre. Sí, yo no sé si escribí un libro nostálgico, Vanessa, no sé. O sea, cuando uno escribe un libro, el libro pasa a ser de quienes lo leen, ¿no? Entonces, ¿cómo negar que hay nostalgia en mi libro? Yo creo que todas las personas que escriben en un punto cultivan una cierta nostalgia, porque todos y todas sabemos que las cosas se acaban, ¿no? Que ni siquiera las grandes catedrales permanecen, si no fuera por la restauración y cosas así, ¿no? Y que de alguna manera lo único permanente lo custodia la palabra. Entonces creo que el ejercicio del oficio de la escritura es una especie de vertiente de la melancolía en eso, ¿no? En saber que, bueno, algo de lo que pensaste, imaginaste o soñaste está custodiado dentro de una palabra, una sucesión de palabras en un libro que puede quedar lleno de polvo y nunca más ser leído, ¿no? Entonces, sí que hay, creo que hay una escritora argentina que se llama Vladico Sensic, que escribió un ensayo que dice La raza de los nerviosos, ¿no? Y entonces ilustra vidas de escritores
neuróticos y no sé qué. Yo, para mí, más que la raza de los nerviosos, los escritores somos la raza de los melancólicos, pero desde ese lugar, ¿no? Desde esa sabiduría profunda de que las cosas se acaban. Sí, yo igual, no sé si llamarlo nostalgia, hay mucha, pero sobre todo hay mucho dolor. Ese dolor que he dicho al principio, ¿no? El que yo no preparo nada, que comienzo a escribir y voy dejando que ese dolor vaya cogiendo forma y entonces yo me voy distanciando del cuento conforme voy viendo que hay respuestas. Me voy emancipando, o sea, el cuento se emancipa, yo lo voy viendo y es ahí cuando están las respuestas y cuando mi dolor se empieza a disipar, ¿no? Pero sí, se puede llamar nostalgia, yo lo llamaría dolor, pero está todo atravesado de dolor. Bueno, ya nos hemos pasado un ratillo. Muchísimas gracias. Espero no haberoslo hecho pasar mal. No, para nada, para nada. Y bueno, nos veremos mañana. Muchas gracias a todos.